Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Eh, vamos a una parte que se llama la profecía de las 70 semanas, pero sobre todo hay un énfasis en la primera parte, en la primera semana. Pero queríamos leer primero la profecía. Vamos a leer la profecía. Esto está en Daniel 9, del 22 al 27, es de donde quiero leer. Y la profecía dice así: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y en algunas versiones dice al lugar santísimo. Para estar claros, ahí es el lugar santísimo o el sitio santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios nos bendiga y que todo lo que el Señor nos revele y ponga en mi boca. Gracias, Padre. A ver, cuando uno lee estos versículos, y cuando lee la profecía que está en Daniel en capítulo 9, en realidad como que de primera entrada es bastante denso, ¿no les parece? Porque hay un montón de cosas que uno inmediatamente se queda patinando. Así que vamos a ir por partes. Lo primero, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Daniel? Recuerden que en el momento en que Daniel va a recibir esta profecía, él estaba clamando en el versículo 20, que lo mencionó ahora Yanka. Él estaba clamando, confesando su pecado y el de su pueblo. Estaba orando, estaba delante de Dios. Y una cosa que me llama la atención, que ahora lo vamos a ver, es que estaba orando a la hora del sacrificio, que eso más o menos sería a las 3 de la tarde. Pero recuerdan que Yanka nos mostró que habían cesado los sacrificios, que todo eso se los habían parado. Pregunta, ¿por qué estaba orando entonces a la hora del sacrificio? Bueno, porque él era obediente y seguía al pie de la letra, aunque les estaba prohibido hacer eso. Y lo estaba haciendo. Entonces, cerca de la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde, en ese momento, él está confesando su pecado delante de Dios y poniendo el pecado del pueblo, derramando su ruego delante de Dios. ¿Por quién? Dice el versículo. Por el monte santo de mi Dios, o sea, Jerusalén. Él está poniendo su pueblo y diciendo: Señor, Señor, mi pecado, el pecado de mi pueblo, y estoy rogando por el monte santo, por Jerusalén. Su oración está enfocada precisamente en que Dios restaure a su pueblo y restaure el templo. Ahí Él está enfocado. Y ojo, enfocado en eso y confesando su pecado y el pecado de su pueblo, lamentando el por qué están en esa situación, en ese instante. Esto es un contexto súper importante por la respuesta que viene después.
Y vamos a leer esta parte primero. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿cómo supo que era Gabriel? Porque lo había visto, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, que lo pueden encontrar en Primera de Reyes, por ahí del capítulo creo que es 19, 20, algo así, y en Esdras también está, que es las 3 de la tarde. ¿Por qué viene Gabriel a decirle? Yo quisiera que se imaginen por un instante que ustedes están orando delante de Dios, están pidiéndole que, orando por su pecado, por el pecado de su pueblo, por el templo de Dios, viene Gabriel, se les aparece y le dice lo siguiente, y le va a decir, me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, he salido ¿para qué? Para darte sabiduría y entendimiento. ¿Quieres darme sabiduría y entendimiento? ¿Y por qué? Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿De qué? De que se corriera el reloj profético, que la voluntad de Dios fuera echada a andar. ¡Qué dicha! Que ya la voluntad de Dios fue echada a andar. Quiere decir que mañana o a más tardar a las 4 de la tarde, esto está cocinado. No. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Una de las cosas más preciosas que yo he aprendido de esto es, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. No es mi tiempo. Y yo soy el primero que levanto la mano diciendo, Señor, ayúdame en mi paciencia, a entender que tus tiempos no son los míos, pero tus tiempos sí son perfectos. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado. Qué belleza. Entiendo pues la orden y entiende la visión. Las razones por las cuales él estaba, por qué se le dio la profecía a Daniel, es precisamente para darle sabiduría y entendimiento, para enseñarle enseñarle la visión, que le entendiera, y la razón es porque él era muy amado. La profecía era la respuesta a la oración de Daniel, pero por voluntad de Dios el tiempo había sido echado a andar porque Gabriel le dice, ha sido dada la orden. ¿Quién dio la orden? Dios. No fue por usted, Dios dio la orden. Y como se le dio la orden, el tiempo empieza a andar. Y ese tiempo es el que yo quiero decirle a usted lo que va a pasar. Pero antes de entender un poquito acerca de los tiempos, porque a lo mejor si hubiese sido yo hubiese dicho, qué bueno, hoy a las 3 de la tarde ya seguramente Dios contesta y todo esto va a funcionar. Vamos a hablar un toquecito antes para entender qué es el Shavuot. Shavuot literalmente significa 7. 7, como ustedes han ido aprendiendo y hemos ido conversando en otras charlas, es el número que indica la plenitud, lo completo, lo pleno, lo lleno, lo que es total, ¿sí? Entonces, el Shavuot dice que ese es el número de lo completo, de que es lo pleno. En hebreo, 70 semanas significa 70 sietes, ¿sí? Y eso significa 490 años. Este ciclo de 7 años se basa precisamente en una serie de respuestas que Dios había dado y de formas como lo que es la creación, que en 6 días Dios creó al mundo, en 7 días en el séptimo lo descansó, eso es el sabático, y que cada semana, por lo que en Daniel, cada semana equivale a 7 años y no a 7 días. Entonces, cuando estamos hablando de semanas, lo que está hablando es 7 o 70 sietes, o sea, 70 veces 7, 490 años. Pero ¿de dónde sale esto? De dos partes que es importante entender. Esto es lo del versículo de Levítico 25, donde habla que Dios le dijo, habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayáis entrado a la tierra que yo os he dado, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tierra, 6 años podarás la viña y recogerás su fruto.
pero el séptimo año tendrá descanso, reposo para Jehová, y no sembraréis tierra ni podarás viña. Otra vez, aquí está el ciclo de 7. Y luego vamos a leer en Levítico 25, al lado derecho viendo la pantalla, dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Basado en eso y entendiendo la profecía de Daniel, estamos hablando entonces que cuando él habla de las 70 semanas, no estamos hablando de semanas, sino de 70 veces 7, lo que son los 490 años. Así que los israelitas, lado izquierdo de su pantalla, los israelitas conocían bastante bien este tema porque Dios ya les había hablado con anterioridad en Moisés respecto a cómo ver esto de la semana de años y les había dado instrucciones sobre la celebración del año del jubileo, que es lo que leímos en Levítico 25. Así que también cada año tenía 360 días según el calendario de ellos y no como el calendario nuestro, el que usamos hoy, que el gregoriano tiene 365. Y era usual que Dios le dejara saber a su pueblo lo que a él le placía en términos de años, la duración de las cosas. Quiero que noten en el segundo versículo cuando Jehová Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y allí será oprimida por 400 años. 400 años. Eso es esperar, porque eso significa que yo no lo iba a ver. No iba a ver yo el final de aquello. Pero más abajo, en Éxodo, cuando ya todo esto había pasado, dice que el tiempo de que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día donde todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces Dios se equivocó por 30 años. No es cierto. Dios no se equivoca por 30 años porque esos son los años en que José regresa a Egipto y ellos no tuvieron persecución o no tuvieron opresión durante esos años. Entonces, en realidad, lo que Dios les dice o le dice a Abraham en Génesis 15, se ratifica la profecía o se cumple la profecía en Éxodo capítulo 12, porque son 400 años y quítele los años que estuvieron bajo la mano protectora de José como segundo a bordo en Egipto. Entonces realmente Dios le adelanta 400 años, dice que van a ser 400 años con pelos y señas, así. 400 años y 400 años fueron. Esto es impresionante, lo cual también nos da a nosotros la certeza de que las profecías que conocemos de los días venideros, sabemos con certeza que van a ocurrir. Algunas cosas no conocemos con exactitud, algunas cosas, pero sabemos que se van a cumplir. Entonces, ¿cómo está construida la profecía según lo que leímos? Hay dos partes que es importante, creo, o varias partes que es importante reflexionar. La primera es que en la primera parte le dice que 7 semanas más 62 semanas. Lo primero que yo apenas vi eso, yo dije, ¿por qué de una vez no le dijo 69 y punto, no? De 7 semanas más 62 semanas, decime 69 de una vez y ya estamos, ¿no? No, por alguna razón lo está diciendo de esa forma. Y lo que le está dando son señas claras de lo que iba a ocurrir. Primer bloque, segundo bloque, tercer bloque y cómo iba a funcionar. Otra cosa que quería yo reflexionar antes de seguir adelante. Cuando Daniel pide y pide por su pueblo, por el pecado, por la restauración, y también pide o pone sus pecados delante, y el ángel Gabriel de orden de Dios le dice, esto es lo que va a ocurrir en los siguientes años. A mí me dice, porque recuerden que Daniel no está pensando en 7 semanas, ¿eh? Él está clarito que está hablando de 70 veces 7, ¿sí me expliqué? Él está claro. Yo estoy pidiendo que restituya a mi pueblo. Y me viene y me dice, sí, lo voy a hacer en 490 años. Y yo me quedé pensando cómo me sentiría yo. ¿Sí? Y yo diría, no podría ser un poquito antes. Digo yo.
O sea, yo no lo voy a ver. La alegría de saber que mi Señor Dios me dice que va a ser, debe de ser suficiente para mí. Y también se me dice no va a ser. Él es el dueño, Él es mi amo. Pero mi humanidad quisiera que fuese ya, que me diga que mañana va a pasar. En cambio, nuestro Señor le dice, primero, 70 semanas, 490, téngala clara. Lo voy a hacer. ¿Y por qué se lo estoy haciendo? ¿Por qué le estoy diciendo? Porque usted es muy amado. Y se lo estoy diciendo para que adquiera sabiduría y entendimiento. Pero entienda que mis tiempos no son los suyos. ¿Me estoy dando a entender en el mensaje que está detrás de eso? Que me podría poner hasta a predicar acerca de eso. Entonces, tiene 69 semanas, las cuales se dividen en dos bloques. La primera son 7 semanas. Esas 7 semanas son por 7 por la razón que ya explicamos. O sea, 49 años. Desde la salida de esta orden, 7 semanas. Por 7, 49. ¿Para qué? Para restaurar y edificar Jerusalén. Jerusalén tiene un templo, tiene ciudad y tiene muros. No está diciendo que lo va a edificar todo de una sola vez. ¿Sí? Y vamos a verlo en la prueba que así fue. Lo que está diciendo es 7 semanas para, desde la salida de la orden, que fue al inicio de tu ruego. Al inicio de tu ruego se dio la orden, 7 semanas por 7, 49. Y vamos a salir, sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Está el templo, la ciudad y los muros. Y luego vienen 62 semanas, por 7, 434 años, hasta que aparezca el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Nuestro Señor Jesús. Y ese Mesías príncipe se le va a quitar la vida al final de las 69 semanas. ¿Cuál es 69? La primera más las 62. Al final de esas 69 semanas aparece el Mesías, se le va a quitar la vida al Mesías príncipe y se destruye la ciudad y santuario, y luego viene la última semana, porque ya suman 69, ¿verdad? Y aquí viene algo que para mí fue interesante. Dice, el príncipe confirma pacto en media semana. A la mitad de la semana dice, el príncipe confirma pacto, cesa el sacrificio y la ofrenda, viene el desolador y luego 3 años y medio más, consuma y todo esto se acabó. ¿Es esto continuo? Es continuo. 7 semanas, 62, media semana y se acabó. No. Y ahora vamos a ver el por qué. Y esto para mí fue wow. Ahorita vamos a ver el por qué. Sin embargo, a mí me toca la primera parte. Pero básicamente en el versículo, en este cruce aquí, dice que estas 62 semanas y dice, y continuará la devastación hasta el fin. Por lo tanto, al final de las 69 semanas que tienes aquí, continúa la devastación hasta que arranque la siguiente parte, que es la siguiente media semana y luego la consumación. ¿Me di a entender? Pero lo pueden ver en el versículo donde dice, y continuará la devastación hasta el fin. Ese continuará la devastación hasta el fin es el momento que estamos viviendo, que es el periodo de la gracia, que continúa la devastación hasta el fin cuando arranque la última semana. Pero bueno, eso es un adelanto. La profecía, ¿a quién concierne? Concierne al pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel, Jerusalén. Se mencionan 2 príncipes, el Mesías príncipe y el príncipe que ha de venir. El periodo de tiempo está, como dije, en 70 semanas, como una unidad profética dividido en 3 periodos. 7 semanas, que es la reconstrucción, 62 semanas para que llegue el Mesías, le quiten la vida al Mesías, empieza el último periodo, devastación hasta el fin, ¡pum! Última semana, dividida en 2 partes, 3 años y medio, 3 años y medio. ¿Cuánto va a durar la devastación hasta el fin? No lo dice, pero eso es la devastación hasta el fin. Se da comienzo un específico de 70 semanas, el Mesías aparece al final de la semana 6-9, la ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esto es muy interesante porque esa parte en el versículo va a ser destruida por un pueblo
del príncipe que ha de venir. En otras palabras, el pueblo del príncipe que ha de venir no son una sola cosa. Es destruida por un pueblo del príncipe que va a venir. ¿Sí me estoy dando a entender? Va a ser destruido, voy a decirlo, por un príncipe, por un pueblo, el pueblo de Turrialba, de un príncipe turrialbeño que va a venir al final de los tiempos. ¿Sí me estoy dando a entender? Está hablando de que el pueblo lo va a destruir y el príncipe que ha de venir es el que va a ejecutar eso. Ok. Este pacto se verá quebrantado a mitad de esta semana, que fue el último periodo que vimos de 3 semanas y media y 3 semanas y media. Y al final de las 70 semanas Israel tendrá la justicia perdurable que tú estás pidiendo, Daniel. Lo que estás pidiendo al final de las 70. Y toda la profecía de Daniel está enfocada en el Mesías prometido. La venida del príncipe Mesías, ¿sí? Y al final su retorno para ahora sí el establecimiento de la paz. Entonces, dice en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde la salida de la orden, 3 aspectos: restaurar, edificar a Jerusalén, plaza y muro en tiempos angustiosos. La reconstrucción de Jerusalén son 7 semanas, como ya vimos, 49 años. Luego viene hasta que el Mesías príncipe viene, son 434 años. Adelante indicaría que la final 69 se le quitaría la vida al príncipe y no por sí mismo, o sea que alguien más lo iba a hacer, lo iban a asesinar. Y que cuando apareciera el Mesías príncipe ya estaría reconstruida Jerusalén. Ahora sí, vamos a ver qué pasó en realidad. Porque una cosa es escuchar la profecía y luego ver para atrás. Y yo siempre digo que después de la guerra todo el mundo es general. Porque uno dice, claro, está claro que yo he herido por aquí o por allá. Claro, después del partido todo el mundo es capitán. Pero ahora que nosotros podemos ver hacia atrás, vemos que la orden de Ciro a Esdras, que está en el libro de Esdras, era de ir a reconstruir el templo. Eso fue en el año 539. Luego viene otra orden de reconstruir, ahora sí, el templo en el año 516 antes de Cristo. No los muros ni la ciudad, el templo. ¿Sí? Y luego vemos la orden de Artajerjes de ir a restituir los sacrificios en el templo en el año 458 antes de Cristo. Eso está en Esdras, en el capítulo 7. Y por último tenemos la orden de Artajerjes de reconstruir la ciudad de los muros, que eso es lo que vimos en Nehemías. Voilà. Orden final, cumplida a tiempo, 49 años. Y se reconstruyó. ¿Qué periodo venía después? Las 62 semanas hasta que viniera el príncipe Mesías.